Entonces es importante informarse respecto a esto, tal vez no desde una mirada patriota, sino que desde una mirada más liberal, pero para saber, para estar bien informado del tema, que es puede ser incluso hasta chocante, porque si hablamos de eugenesia, yo me imagino así como el mejoramiento de la raza y todo eso, eugenesia, el mejoramiento genético. Hay 4 tipos de eugenesia. Está la eugenesia positiva, la eugenesia negativa, la eugenesia clásica y la eugenesia moderna. ¿Cierto? Ahí llegó Reinier, lo voy a invitar al tiro como coadmin. Entonces son 4 tipos de eugenesia y ahí vamos a ver Artem cómo define eugenesia y qué es para él esta política súper interesante que nos puede salvar como occidentales que somos. A ver acá esto. Invitar coadmins, Rainier. Listo. Ahí estamos. Vamos a esperar que llegue Artem y vamos a iniciar. Bueno, estamos esperando también que lleguen personas, por lo menos ojalá unas 20, para poder comenzar. Envié invitaciones por interno, envié un tweet. Ahí llegó Artem. Le vamos a dar micrófono para que pueda saludar. Hola, buenas noches, Artem. Bueno, estábamos conversando sobre... Se te escucha un poco raro. Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, Selene. Buenas noches, Artem. Se te escucha un poco con interferencia. Hay alguien que no tiene auriculares y ese es el retorno. Pero va a sonar así o lo puede arreglar. ¿Quién está con el altavoz? Es una cuestión de eco, o hay mucho eco y por eso se escucha así. O sea, hay que apagar micrófonos. Hay que silenciarse cuando no se habla. Pero ahí Si se oye perfecto. yo escucho genial. Yo voy a tratar de apagar siempre el micrófono cuando otro esté hablando. Pero bueno, estas cosas suceden de vez en cuando. Lo importante acá es que ya reunimos una cantidad de gente más o menos motivante para comenzar la entrevista. No sé si tú quieres comenzar al tiro, Artem, o esperamos un poco más para que se vaya llenando un poco más la sala. Me parece bien, podemos esperar 5 o 10 minutos para que entre más gente y así arrancamos. Ya, perfecto. Entonces esperaremos 5 minutos para que pueda entrar más personas y así poder tener un aforo más lleno para hacer bien la entrevista, que sea algo especial para todos, porque es un tema que nos interesa a todos acá, yo creo. Todas las personas que estamos a favor de la civilización occidental, a favor de los valores de Occidente, queremos saber esta mirada que tiene Artem respecto a la eugenesia silenciosa y eso nos interesa que hartas personas puedan oír esto para llegar a un mayor número de mentes, ¿cierto? Que vayan en el fondo informándose de este plan pro-occidental. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y para mí, nuestro principal objetivo, la idea de todo eso, es llegar a más personas conservadoras de derecha para que entiendan cómo funcionan esos mecanismos, para no gastar energía en algo que a largo plazo nos favorece, en vez de para enfocar su propia energía en algo constructivo, para progresar a ellos mismos, para entender cómo realmente suceden las cosas, porque hay muchísimas personas de bien que malgastan su atención, su energía y su tiempo en cosas completamente sin sentido. Y de eso se aprovecha, bueno, es esa farsa, esa chantanería, que es la nueva derecha populista. Y bueno, todo eso vamos a explicar. Perfecto. ¿Iniciamos o porque ya pasaron 5 minutos, ya hay
aproximadamente unas 17, 18 personas. Perfecto, me parece bien. Iniciamos entonces, Rainier, ¿todo listo? ¿Está bien? Me llegó la comida, así que no puedo hablar en este momento, pero dale. Escucha. Ya. Perfecto, entonces. Buenas noches a todos los que estamos acá. Estamos junto a Artem Reshetniak. Él es pionero en la Argentina en divulgar temas políticos, económicos y científicos que a muchos nos interesan y a otros les incomodan. Debido a que, según Artem, lo que él propone solucionaría el problema de Occidente, que viéndolo de manera realista es un problema demográfico. Artem considera que la eugenesia silenciosa es una jugada maestra de la élite pro-occidente que nos permitiría liberarnos de gente indeseable, que solo se limita a destruir lo que nosotros como personas productivas creamos para el país. Valiéndose de una serie de argumentos potentes, Artem logra captar la atención de quienes somos verdaderos pro-occidentales y queremos lo mejor para nuestra gente. Él considera que la eugenesia silenciosa, vendiéndose como progresismo, logra captar a los idealistas que finalmente trabajan para solucionar el problema demográfico, por medio del aborto, de la ESI, del LGBT, del feminismo, hedonismo, etc. Finalmente, la gente de bajo coeficiente intelectual y destructiva seguirá un modo de vida ligado a estas políticas que harán diluir su deseo de procrear, por lo que esa clase de individuo orco, como le llamamos los patriotas chilenos, terminará yéndose al olvido. La eugenesia silenciosa también ayudaría a Occidente, por ejemplo, con las hordas de inmigrantes invasores que han colapsado nuestras naciones y son un evidente peligro para nuestra identidad cultural, étnica e incluso integridad física. En fin, dejo con ustedes a Artem para que se presente y comenzaremos con las preguntas. Excelente. Bueno, saludo a todos. Soy Artem Reshetniak. Seguramente muchos me conocen, otros quizás no. Bueno, yo nací en Ucrania, todavía en los tiempos de URSS. A los 14 años, con mis padres, emigré a Argentina. Desde 2001 vivo aquí en el país, soy joyero, es mi oficio de hace casi 20 años. Y bueno, aquí en Argentina aprendí, digamos, mucho de política internacional, de temas, de complejos temas sociales, culturales, antropológicos incluso, y un montón de temas más, sobre todo geopolíticos. Entonces, desde que empezó la era trumpista, de toda esa nueva derecha populista, que desde entrada no me cerraba, me parecía, aunque había cosas que me gustaban, o había otros aspectos que me hacían sospechar. Y recién en el año 2020, ya con ese patético año de la campaña trumpista, entendí todo, entendí cómo juegan, lo tramposos que son, y el daño que quieren causar de forma encubierta porque nunca van de frente. Y eso me llevó a publicar mi libro que se llama La caída del mito populista de derecha, que lo publiqué en agosto de ese año y que tuvo bastante repercusión. No es un libro grande, tiene 105 páginas Word, pero tiene muchas imágenes, videos para que sea más explicativo. Y aquí en Argentina muchísima gente que lo leyó, lo entendió y cambió su forma de pensar, su forma de ver, por ejemplo, el aspecto social de políticas que, bueno, los conservadores llaman progresistas o libre progresistas, como el aborto, el LGBT, la educación sexual integral y otros aspectos de esa índole, como el feminismo hedonista, feminismo queer, que promueve valores relajantes entre sobre todo las mujeres de clases bajas para que disfruten más la vida en vez de enfocarse en valores familiares y hacer crecer sus familias con 3, 4, 5 hijos. Bueno, de todos esos procesos voy a explicar. Aquí el foco de todo eso es obviamente la figura de Donald Trump, porque es el que dio impulso a la vida a ese movimiento, que es muy reciente, que tiene 5 o 6 años, aunque bueno, ya había indicios de eso en los años 90 en Estados Unidos, durante la campaña política del Pat Buchanan, que era antecesor de Trump a principios de los 90, que quiso infiltrarse en el Partido Republicano
que tenía contactos con la URSS todavía, porque los servicios secretos de la URSS infiltraban tanto a la extrema izquierda de Estados Unidos como también desde la caída del muro se dieron cuenta que hacía falta infiltrar también a la derecha. Anteriormente ya infiltraron al liberalismo a través de la figura de Murray Rothbard, que bueno, era un anarquista revoltoso que venía también de la vieja derecha, aislacionista, old rights, que se oponían a que Estados Unidos, en plena Guerra Fría, intervengan primero en la guerra de Europa, para primero rajar a los nazis, después ponerle freno a los soviéticos para que no conquisten toda Europa, y después se oponía que intervenga en Corea del Norte, para que toda Corea sea comunista, y en Vietnam, en Taiwán y en la América Latina. O sea, Rothbard, que se hacía el ultralibertario, anarcocapitalista, no quería, por ejemplo, que Estados Unidos intervenga en América Latina, como por ejemplo apoyando al gobierno de Pinochet, que con todos sus daños, al menos se evitó que Allende no convierta en Chile en otra Cuba. Entonces, es lo que hacían los aislacionistas de la línea de Rothbard, es en querer que Estados Unidos, en vez de ser una potencia activa que luchaba por el mundo libre contra la expansión del comunismo, sea un país puertos para adentro, cerrado, mientras el comunismo puede dominar el mundo. Bueno, así de trucho era, que apoyaba a las organizaciones terroristas en América Latina, apoyaba a Le Pen ahí en Israel, que también hacía atentados, que mataba a cristianos en Líbano, y Rothbard los apoyaba, y se hacía después el ultraliberal. Bueno, esa infiltración soviética que empezó con Rothbard, primero arruinó el liberalismo, o sea, infiltraron al liberalismo, el libertarianismo, la escuela austriaca, le arruinaron, le llenaron de vicios, le llenaron de trampas ideológicas, le hicieron un daño devastador. Porque el liberalismo clásico viene de la masonería, que es que creó las bases de la civilización occidental moderna, o sea, civilización basada en capital humano europeo y judío, basada en libre mercado, en el libre comercio. Artem, Sí, por supuesto, escucho. ya vamos a ir a eso ya. En primer lugar, quería hacerte una pregunta acerca de la eugenesia silenciosa. Me gustaría que definieras eugenesia silenciosa, por qué eres partidario de esta política y qué efecto esperas tener en la sociedad con esa política. Perfecto, excelente pregunta. Bueno, la voy a definir en pocas palabras. La eugenesia original, que nace en países anglosajones, básicamente Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido, aunque también existió en Suecia y en otros países, pero se basaba, digamos, ellos ya se dieron cuenta que, digamos, la buena evolución de sus naciones dependía de la genética, pero no sabían cómo controlarla ni aplicarla. Básicamente la limitaron, por ejemplo, a la esterilización de criminales, de drogadictos, de antisociales y nada más. No tenían conciencia, por ejemplo, cómo controlar la natalidad, por ejemplo, en varios pobres, en varios afroamericanos, que ya eran un problema, sabían que era para ser una amenaza a largo plazo, pero no tenían ese conocimiento. Digamos que aplicaron algunos métodos abusivos, como por ejemplo esterilizar a personas de dudosa procedencia, pero que también era digamos, invasivo, era, digamos, inaceptable porque no había consentimiento de la persona. Entonces, hoy métodos así por la ONU son considerados como genocidio. Incluso lo hizo Fujimori en los años 90, esterilizando 200.000 indígenas, y obviamente tuvo problemas legales muy serios, porque medidas así en el mundo moderno son inaceptables. ¿Y qué pasó con la eugenesia silenciosa? Bueno, desde la década de 1920, Margaret Sanger, que era una feminista, una luchadora por la liberación sexual de la mujer, pero que no era una loca revoltosa como ahora, que dice que bailaba ahí desnuda, no, era una intelectual, una mujer muy inteligente que también colaboró con otra feminista, anarcofeminista no recuerdo cómo se llamaba, después agrego. Bueno, ella dice que el problema de la disgenesia, o sea, en la sociedad norteamericana, se basaba en que las clases sociales pobres, sobre todo guetos afroamericanos, la mujer tenía muchos hijos en pobreza y que después hacían perpetrar la pobreza, y que la solución, verdadera solución eugenésica, se trataba en aprender cómo hacer un control natal no invasivo, no coercitivo. O sea, la eugenesia silenciosa es eugenesia no coercitiva.
Es una eugenesia que es compatible con las normas legales vigentes en el mundo civilizado. Entonces hace sus investigaciones a toda la década de 1920, 1930, que recién concluyen para 1950, cuando ya publica su trabajo sobre el control natal, donde enseña a las mujeres cómo tener control sobre su salud reproductiva, conocer el calendario de fertilidad, y más en los 50, cuando ya aparecen las primeras pastillas anticonceptivas, y ahí es cuando se da la primera revolución que anticipa la revolución sexual de los 60, ya cuando las mujeres toman conciencia de que pueden controlar su salud reproductiva y su natalidad y su cantidad de hijos que desean tener. Y cuando ese conocimiento llega hasta el gobierno de los Estados Unidos, ya a principios de los 50, 60, cuando ya después de la Segunda Guerra Mundial había un tremendo boom demográfico en todo el tercer mundo, en América Latina, en África, en Asia, cuando con la llegada de los antibióticos, la expectativa de vida de los países pobres, solo con antibióticos y primeros cuidados médicos, mejoró como 15, 20 años de golpe. Entonces, con unas poblaciones que tenían un promedio de 7 hijos por mujer en todo el tercer mundo, y con esas mejoras en la medicina y mejoras en la agricultura, había alimentos, había antibióticos, medicina, primeros auxilios, su población empieza a crecer a tasas explosivas, a 2.5% anuales, casi 3% anuales, o sea, una bestialidad. Empiezan a multiplicarse cada 20 años, cada 25 años. Por ejemplo, México pasó de 25, 30 millones a 120 millones en la actualidad en apenas en 70 años. O sea, una locura. Entonces, las élites norteamericanas toman conciencia de que esas tasas explosivas de natalidad iban a generar una bomba demográfica, y que con tanta pobreza que hay, más las revueltas comunistas que habían, van a generar un flujo de refugiados en cantidades millonarias que van a ir hacia Estados Unidos y hacia Europa, cruzando frontera, invadiendo a la civilización y destruyendo la cultura occidental de raíz. O sea, iba a ser una pesadilla peor. Claro, iba a ser una pesadilla peor que la caída de Roma con los bárbaros que destruyeron a Roma, pero iba a ser algo más acelerado. Artem, Sí, escucho. Una consulta a raíz de todo lo que dijiste. ¿Cuál crees tú que es la ideología más efectiva para desarrollar la eugenesia silenciosa? Llámese progresismo, liberalismo, cualquiera de aquellas, como visiones en las cuales se desarrolle bien la eugenesia silenciosa. Por supuesto, para mí la ideología más efectiva para llevar a cabo la eugenesia silenciosa es el progresismo. Puede ser liberal progresismo o puede ser socialdemocracia progresista. Las dos sirven. Simplemente a mí, porque yo soy liberal de alma, de toda la vida, yo soy liberal progresista, porque a mí defiendo el liberalismo económico, defiendo el liberalismo individual a nivel de derechos individuales, y yo soy liberal progresista. Pero una persona que por ahí viene de la socialdemocracia puede ser socialdemócrata progresista perfectamente, no hay ningún problema con eso. O incluso una persona que es de derecha conservadora, pero que toma conciencia de que el progresismo es necesario, al menos puede entenderlo y ser algo más tolerante con esa ideología que favorece a largo plazo incluso a él y a su familia y a su entorno. Al menos puede entender y dejar que avance, que simplemente no gastar energía en detenerla. Oye, Artem, pero está bien eso, pero una consulta así como para la gente de derecha. ¿Qué crees tú que sucedería con las banderas de la derecha? Porque ¿qué tomamos? O sea, si no hay que luchar contra el progresismo, ¿contra quién luchamos? ¿O no hay que luchar de alguna manera patriota o algo por el país en el cual uno está, ¿cierto? Y quiere que progrese? Puede ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre luchar contra el terrorismo, contra el narco, contra la inmigración, quizá. Por supuesto, hay muchas cosas contra las cuales hay que luchar. Por ejemplo, hay que luchar contra el chavismo duro, hay que luchar contra el comunismo económico, contra el comunismo institucional que quiere realmente limitar derechos verdaderos de los chilenos, no con progresismo, porque el progresismo de realidad no limita nuestros derechos. Te mete un poquito de censura si criticas, por ejemplo, el LGBT,
y cosas así, pero son pavadas. O sea, estoy hablando del chavismo de verdad, que censura realmente la libertad de expresión contra, por ejemplo, un régimen de turno, un gobierno de turno, contra medidas económicas que restringen libertades comerciales, libertades económicas de las empresas, libertades para exportar o importar. Bueno, hay que luchar contra esto, contra el verdadero comunismo, que sigue vigente, que es una amenaza, porque desde Venezuela chavista, desde Nicaragua chavista, desde Cuba podcastrista, siguen evidenciando a esos movimientos subversivos. Es más, Chile fue subvertido y destruido en 2019 y yo estuve poco después y vi lo que pasó. Bueno, fueron comunistas duros, esos no eran progresistas. O sea, los que destruyeron a Chile, el Santiago de Chile, incendiaron las estaciones de trenes, los saquearon comercios. Bueno, estos eran comunistas duros financiados por Venezuela narcochavista, desde Venezuela. Estos no luchaban por progresismo, luchaban por comunismo duro, por comunismo similar a la de la época de la Allende. Y el problema de Chile es que la infiltración progresista que empezó en el mundo occidental desde los años 60, empezando desde Estados Unidos y Francia y expandiéndose por todo el occidente, bueno, no caló hondo en Chile. En Chile todavía la izquierda es muy ortodoxa, es muy, o sea, originaria, comunista, dura, poco, digamos, rígida, poco ágil, le falta, y justamente para Son destruir a tanques. la izquierda chilena hay que infiltrarla con progresismo, porque la neutraliza. Por ejemplo, cuando un comunista chileno deja de lado, por ejemplo, sus proclamaciones económicas de estatizar empresas o quitar tierras a sus propietarios para repartirlos, no sé, entre mapuches, y cuando empieza a militar el aborto, cuando empieza a luchar por los derechos LGBT, o exigir más, digamos, educación sexual para justamente evitar que los mapuches se reproduzcan, es ahí cuando se pierde peligrosidad de esa izquierda revoltosa. Es así. A propósito de eso, Artem, quiero que nos expliques, nos digas cuál es tu postura sobre el aborto. Perfecto. Bueno, yo estoy completamente a favor del aborto por un montón de razones. Y más aún en América Latina. Por ejemplo, el aborto es incluso favorable en un país completamente europeo como Polonia, sin inmigrantes de países, o sea, de países tercermundistas, porque incluso en un país puramente europeo, el aborto lo que hace es que siempre, porque siempre hay diferencia entre personas más educadas e inteligentes y personas, digamos, más marginadas, de menor inteligencia, que por tener su menor cultura, tienden a tener algo más de hijos que, por ejemplo, la clase media educada, que tiene un poquito menos. Entonces, para que los marginados con menor inteligencia no superen a los más inteligentes, más capaces, y para que no haya ese proceso de discriminación, es favorable que haya o exista un aborto, porque siempre los que más abortan son los más marginados, con menor cultura, generalmente más pobres. Pero ese es Artem, un país como Polonia, 100% blanco prácticamente, que digamos Artem, un problema. Sí, 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 escucho. hola, buenas noches. Primero, agradecerte por tu presencia, agradecer obviamente al organizador LN y al coadministrador también que está apoyando, Reinier. Artem, te quería preguntar, en base a lo mismo que estás hablando del aborto, ¿se escucha bien, cierto? Hola, Paulette, mucho gusto. ¿Qué propuesta? ¿Me escuchas bien? Se escucha muy bien. ¿Qué tal, Ya, Paulette? perfecto. ¿Qué tal? Bueno, gracias a todos también los que están escuchando. Artem, en base a lo que estás diciendo, entonces entiendo y te lo pregunto directamente para que me contestes. ¿Consideras el aborto entonces un horror necesario para llevar a cabo los fines de la eugenesia? Te lo pregunto de esta forma, ya que me da la sensación, bueno, ahí tendrás tú que corregirme, que tú ves un componente antiético o antihumano en la práctica abortiva. Te lo pregunto a ti de esta forma porque, por ejemplo, a una feminista yo se lo preguntaría desde el punto de vista de que ella parte de la base de que no hay nada antiético, de que es simplemente una coalición de derechos y en base a eso prima el derecho de la madre, de su cuerpo, por sobre el derecho a la vida. Entonces, por eso te pregunto a ti, tú primero, ¿lo consideras un homicidio? Y ahí tenemos que adentrarnos a si tú te adhieres a la teoría de la fecundación, que es a la cual me adhiero yo, por ejemplo, que es totalmente científica, por si acaso acá se está hablando todo netamente biológico, no, con ningún componente de ninguna clase de religión. Entonces, te tengo que preguntar si primero, si te adhieres a la teoría de la fecundación, que es a la cual
adhiero yo, me dice si te adhieres o no te adhieres, si reconoces un componente antihumano o antiético, si reconoces que es un homicidio y si se quiere un crimen, un delito especial que sería el parricidio, y en base a ello, la pregunta que te hice inicialmente, si reconoces entonces que es un horror necesario o un homicidio necesario para llevar a cabo esta eugenesia. No sé si me entiendes a lo que voy. Sí, por supuesto. Bueno, yo no lo conozco, yo no lo considero homicidio. Sí considero que es un derecho de la mujer a tener el control reproductivo sobre su propio cuerpo. Para mí la vida claramente empieza después de la semana 14 y por algo en la mayoría de los países del mundo la legislación establece que el límite para el aborto es semana 14, que es cuando todavía es un feto que no tiene, digamos, forma de vida humana. Y hasta este límite lo considero que está bien abortar si la mujer lo desea. Obviamente, considero que es un hecho desagradable, que obviamente es penoso llegar a esa situación, pero hay mujeres que o por un descuido o por una situación de pobreza, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, no pueden tener un hijo, no están en condiciones, entonces tienen que abortar porque así sucedió, aunque lo ideal es justamente lograr una efectiva educación sexual preventiva en los colegios, como también así reparto de métodos anticonceptivos gratuitos, preservativos, métodos anticonceptivos, pastillas y todos esos métodos. Pero el aborto es el método de última instancia para interrumpir un embarazo no deseado para una mujer y está en sus derechos. Así es como lo considero yo. Claro, por supuesto que se entiende como el último ratio. O sea, asumo yo que por mucho que sea una lucha pseudo-feminista, a mi modo de ver, asumo que nadie va por la vida queriendo practicarse un aborto. Pero ¿cómo nos hacemos cargo con todo esto que se produce desde la fecundación hasta allá, hasta lo que tú dices que es la mayoría, como a lo que se adhiere la mayoría de los órganos del ordenamiento jurídico, que es la semana 14? ¿Qué hacemos con toda esta cantidad de células que van formando tejidos, con este despliegue y repliegue de tejidos celulares, con esta metamorfosis de órganos, con que a las 11 semanas se les formen las manos, se les formen los pies, con los movimientos respiratorios? ¿Qué hacemos con cómo nos hacemos cargo desde tu punto de vista con este conjunto de movimientos encadenados que van formando la vida hasta que hasta que sea extrauterina? Porque si bien sabemos de que no sale un humano 100% formado desde la fecundación, es un proceso que llega hasta la vida extrauterina. Es un procedimiento continuo que no debería por qué ser interrumpido, que sabemos que si no es interrumpido va a ser una vida. Sabemos que si no hay una interrupción, que en realidad no es una interrupción, es un término, sabemos que si no hay un término desde la gestación, va a ser un humano, van a ser un humano. De hecho, ya tiene ADN distinto del padre y la madre, ya es un ser humano único y repetible. Bueno, para mí es una vida todavía no consolidada, es un feto en estado muy prematuro, digamos, no desarrollado. Por tanto, yo no lo considero como una vida realmente formada y ni mucho menos independiente. Y es ahí cuando, bueno, esta vida de formación choca contra el derecho de la mujer, que es supremo, antes de la semana 14 supera el derecho del feto de seguir su formación porque depende del cuerpo de la madre. Y si la madre decide que no lo quiere seguir con ese embarazo, tiene ese derecho legal de abortarlo. En Argentina es legal, en Chile seguramente va a ser legal dentro de un año o 2 años porque está en la agenda del Boric y lo mismo va a seguir en toda América Latina, es algo inevitable. Probablemente, pero ahí está en el clavo. Hay una colisión de derechos. Es decir, está el derecho fundamental de la madre, sus derechos reproductivos, el derecho a su cuerpo, etcétera, y además el derecho a la vida. Sabemos que ni un derecho, cuando uno estudia los derechos fundamentales de los distintos ordenamientos jurídicos, ningún derecho está por sobre otro, ¿ok? Pero se subentiende que en teoría el derecho a la vida sí está por sobre otros derechos. Entonces, por eso te digo yo de que es difícil hacerse cargo. Bueno, de hecho, la mayoría de las personas que están a favor de las prácticas abortivas no se hacen cargo del hecho de que si tú no lo interrumpes, va a ser
un humano, o sea, ya es un humano. Si tú no lo interrumpes, no hay nada que impida, salvo un aborto espontáneo, no hay nada que impida que nazca un ser humano, nada que lo impida. Entonces sí estás matando una vida. Entonces yo creo que la mayoría de las personas que están a favor del aborto deberían tener cierta honestidad y partir de la base de que sí, están avalando un homicidio. Ahora que tengan X justificaciones, ahí ya verá cómo las vayan argumentando, pero bueno, eso quería dejar en claro para ir cerrando el tema, de que yo considero de que sí es homicidio en base a temas netamente biológicos, y considero que la mayoría de las personas que abordan este tema deberían partir de la base de que sí lo es. Ahora que argumenten porque sí, porque no, es otro tema, pero partamos de la base mínimos comunes de que sí es homicidio. Elena, gracias Artem. Artem, ¿quieres contestar? Sí, por supuesto. Bueno, yo no lo considero homicidio porque todavía no es una vida informada. Es una vida muy, todavía subdesarrollada, muy prematura, que muy inicial. Y como dije, hasta la semana 14, el derecho de la mujer pesa por encima de este feto de formación. Si no quiere seguir, tiene derecho de interrumpir el aborto. Y bueno, en todo el mundo civilizado así lo establece, es legal. Y solo falta una decena de países de América Latina para que todo Occidente tenga el aborto legalizado. Claro, porque Después, aparte, ¿me dejás decir una cosa? Por Que supuesto. algo que estuve notando es que esa fijación con el aborto es muy de América Latina. Porque hasta fíjate, Ben Shapiro, o sea, toda la derecha dura de Estados Unidos, obviamente está en contra del aborto, pero nadie considera penalizar a la madre. Eso lo ven como una barbarie. O sea que ellos, hasta los conservadores, opinan que no puede estar penalizado. Perfecto. Podemos continuar con otras preguntas para... Ya cerramos el tema, yo creo, del aborto. Bueno, Artem, a propósito, estaba diciendo algo que va a suceder en Chile con la llegada de Boric a la moneda. Quisiera saber qué te parece la llegada de Boric a la moneda. Si Gabriel Boric es partidario de la Agenda 2030, ¿qué cree que sucederá con la eugenesia silenciosa en Chile bajo su gobierno? bueno, Boric me produce dos sensaciones contradictorias, porque por un lado es un comunista duro, es un comunista que vino con los disturbios, con los mega disturbios que tuvo Chile a lo largo del año 2019-2020, y que pude presenciar con mis ojos porque estuve en Santiago de Chile en febrero de 2020, vi toda la destrucción que dejaron, también estuve en Valparaíso, en Villa del Mar, o sea, y las destrucciones llegaron hasta ahí también. Entonces, sé con propiedad el daño que han causado, y Boric encabezaba esos movimientos revoltosos, venía de la derecha muy, muy radicalizada y extremista. He visto sus comentarios en Twitter de hace 6, 7, 8 años atrás, eran muy comunistas. Claro, después cuando se empezaba a acercarse al poder, se moderó un poco, se trata de pasar por un socialdemócrata más moderado, pero no confío en él. Sé que en las posturas económicas es un izquierdista de los duros, de los antiguos, que ya en muchos países del occidente eran superados, pero en Chile, como dije, el progresismo no caló tan hondo, no los infiltró, todavía quedó un núcleo durísimo, que son comunistas de verdad. Y Boric es de ellos. Eso sí, empezó, digamos, a fusionarse con algunas ideas, con ideas progresistas de la Agenda 2030. O sea, parte, una mitad de su programa son medidas progresistas que están buenas, que yo apoyo. Y otras son medidas muy socialistas, muy izquierdistas, hay un peligro de que dañen la economía de Chile, que es la mejor de América Latina. Es una amenaza constante. Y ahí la derecha chilena tendrá que hacerle la oposición, tendrá que meterle palos en la rueda, recurrir a aprovechar que no tienen mayoría en el Congreso para frenarlo, al menos que no destruya su economía. Pero en la parte progresista, la agenda progre que tiene, me parece muy bien que va a legalizar el aborto, me parece bien que va a enfocarse, por ejemplo, en la educación sexual integral de los jóvenes chilenos, para que sepan cuidarse de los embarazos no deseados, por ejemplo, para que clases bajas puedan reducir más su natalidad, porque eso es lo que va a generar.
que quiere otorgar más derechos para la comunidad LGBT y todas esas, para la comunidad, para el movimiento feminista, que también es muy importante porque una mujer con buena educación, además que milita en el feminismo, y si viene de sectores empobrecidos o de sectores mapuches, de repente, si antes tenía, ponerle 3, 4 hijos por mujer, la natalidad enseguida baja a 1 o 2, entonces si ahí se suprime esa amenaza demográfica, de que se reproduzcan demasiado los sectores que después votan a la izquierda o al chavismo o a cualquier forma de populismo nocivo. Y eso trae un beneficio a mediano y largo plazo para justamente para la clase media civilizada que generalmente vota a la derecha. Si quieren, pueden preguntarme sobre Kast también. Por supuesto, justamente voy a una pregunta que yo creo que va a derivar en lo de Kast. Tú mencionas a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, entre otros, como políticos contrarios a los intereses del Occidente. Lo que sabemos es que todos ellos se definen como libertarios, patriotas, nacionalistas de derecha. Entonces mi pregunta es, ¿existe para ti algún político que se defina como nacionalista, patriota y de derecha y que realmente defienda los intereses de Occidente? Bueno, por supuesto que considero a Trump, a Bolsonaro y a Milei como unos enemigos del Occidente, como unos infiltrados, como operadores del eje Rusia-Irán-Vaticano, que directamente son lobos disfrazados de corderos, son completamente una cosa distinta a la que dicen ser, y conozco su pasado, los he investigado, vi lo que hicieron y lo que querían hacer, y la capacidad de daño que son capaces de generar. Por eso completamente, o sea, no tengo dudas sobre ellos, pero en cuanto a los políticos, a los movimientos políticos que sí son pro-occidentales y que favorecen a los intereses nuestros, bueno, esos partidos generalmente son de centro derecha liberal progresista, o sea, que defiende el liberalismo económico, aunque no es perfecto, aún con sus limitaciones, que defiende el libre comercio entre los países occidentales en primer lugar, que defiende una agenda, o al menos la tolera, una agenda progresista, un aborto, LGBT, ecologismo, feminismo queer, feminismo hedonista, justamente por esas razones eugenésicas, porque va pensado justamente para las clases más bajas, empobrecidas o para minorías étnicas que algo problemáticas, o que ayuda a reducir su natalidad, y que sobre todo en cuestiones geopolíticas apoyan a los países de la OTAN, apoyan a Israel, apoyan a los aliados de la OTAN en Asia, que son Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, que son sus mayores aliados, y después algunos países un poco más neutrales, como India, Filipinas, que también son, digamos, están más cerca de Occidente, y que tengan una gran distancia del eje China, Rusia, Irán, y bueno, que tengan cuidado con Vaticano también. Obviamente todo lo que es Foro de San Pablo. Bueno, es lo que diferencia. Después incluso centro-izquierda progresista, pero tolerante con el libre mercado, que no mete palo en la economía, también puede ser útil para la derecha y para mantener el mismo status quo que ya existe. O sea, la centro-izquierda más progresista, pero liberal en lo económico, es preferible a esa nueva derecha populista que directamente vienen para favorecer al chavismo más radicalizado, porque esa ultraderecha, esa falsa derecha populista, favorece a la izquierda populista chavista. Artem, el tema de José Antonio Kast, yo te vi apoyando a José Antonio Kast en tu Twitter, o sea, hiciste unos tweets en los cuales pusiste que José Antonio Kast sí es de nuestro sector, ¿cierto? Porque apoya esto y lo otro. Eso, quería saber sobre José Antonio Kast, ¿por qué viste en él alguien que realmente es pro-occidental y no te pareció que era como estos otros que dices tú que son de derecha populista y que son básicamente gente infiltrada del chavismo? ¿Qué viste en José Antonio Kast? Eso. Bueno, yo sí apoyé a José Antonio Kast en esta campaña electoral en Chile, lo apoyé hasta el último momento, y me pareció un político de derecha mucho más serio que, bueno, esos chantas como de Trump, Bolsonaro, o ni hablar de Milei, que, bueno, es el más impresentable de todos. Primero porque, bueno, es un hombre de familia serio,
tiene pinta de un político de derecha, digamos, de antaño, de la vieja tradición, de la vieja escuela. No tenía pinta de esos charlatanes de ahora, como por ejemplo Trump, cuyas esposas eran, bueno, eran mujeres de Europa del Este de dudosa procedencia y que después se supo que eran el servicio de inteligencia de Putin. Tampoco parecía a un Milei que con 51 años de edad ni siquiera tiene familia, no tiene novia, vive solo con 5 perros enormes de 90 kilos cada uno, o sea que ya te hace dudar un poco que sea de derecha. Y bueno, y sobre todo por tener a un asesor político que es una persona muy seria y respetable, que es Axel Kaiser, que es un liberal, un gran liberal clásico, que claramente viene de la masonería, y masonería siempre apoyó a, digamos, o a derecha seria, a una derecha, digamos, centro derecha seria, o al liberalismo clásico, o a la centro derecha socialdemócrata progresista. O sea, la masonería nunca va a apoyar ni al chavismo de izquierda, ni a esa nueva derecha populista, fascista, subversiva. O sea, entonces la figura de Axel Kaiser me daba seguridad de que Kast era una persona confiable. Y más algunos detalles, como por ejemplo, cuando puso 17 nombres Kast con los mismos colores de la Agenda 2030. O sea, como que hace que pensar que, bueno, por más que decía que estaba muy en contra de la Agenda 2030 y de todo el progresismo que promovía, digamos, el logo que tenía los mismos colores, y, o sea, era un mensaje subliminal bastante claro. Pero lo que hizo perder a Kast fue justamente las estupideces, los gravísimos errores que cometió en la primera vuelta, cuando se juntó con los farsantes, con esos estafadores de la nueva derecha, con Laje Márquez, con Miklos de Perú y muchos otros, que le dieron consejos de tener esa pinta de ultraderechista, ultraconservador, que decía que hasta no solo no iba a aprobar el aborto, sino que iba hasta a prohibir la pastilla del día después, que muchas mujeres chilenas la utilizan cuando te vieron un descuido y para evitar un embarazo la tomaban. Entonces, eso generó un rechazo enorme en millones de mujeres chilenas, incluso de clase media antiizquierdista, que por tanto el rechazo hacia él votaron a Boric en la segunda vuelta para evitar que gane Kast. Más la cosa que dijo contra el ecologismo, que también hay mucha gente sensible con la ecología, más que cuando dijo que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer en la primera vuelta, también asustó a muchos. Y esas cosas le restaron muchísimo los votos de la mujer, sobre todo, o de personas centristas o de personas indecisas. Espantó, por eso sacó apenas 28% en la primera vuelta, con un discurso más centrista, pero concentrado en pegar a la izquierda dura, a la izquierda chavista, seguramente hubiera sacado 35 y hubiera ganado en la segunda vuelta, pero no pasó. Se dio cuenta en la segunda vuelta que cometió gravísimos errores, se moderó mucho, dijo que iba a apoyar la agenda ecologista y dijo que iba a seguir con el Ministerio de la Mujer, que iba a apoyar al feminismo, pero ya fue tarde porque perdió la confianza de muchas mujeres, la perdió, y con lo que dijo en la segunda vuelta ya, digamos, no logró recuperarla, y por eso, por tanta diferencia, ganó Boric. Y la culpa de eso tienen los infiltrados de la nueva derecha, los que lo asesoraron, los que lo metieron en eso, los que le hacían fama de un extremista ultraconservador en Twitter, y eso se viralizaba. Entonces, el daño le causaron y por eso Boric ganó. Y yo, justamente, si Boric fuera un socialdemócrata, como los anteriores gobiernos de Chile, que eran, digamos, gobiernos respetables, que no, a excepción de Bachelet, que ya fue demasiado a la izquierda, entonces por ahí lo hubiera apoyado, pero con este pasado reciente ultraizquierdista no me cerraba en absoluto Boric. Así que bueno, espero que los chilenos logren frenarlo para que no arruine la economía y solo se dedique a poner en marcha la agenda progresista nada más. Adelante, Polet. Se ve complicado, sí, el escenario. Artem, en tu libro dices que los masones son pro-occidentales y que los jesuitas son antioccidentales. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que los masones son buenos y los jesuitas son malos? En Chile existen teorías, de hecho hay muchos videos, si uno se pone a buscar en YouTube, de que Boric supuestamente fue puesto ahí por los masones, de que Bachelet es masona,
de que Lagos era masón, casi todos los presidentes que hemos tenido han sido masones y todos los que postulan a la presidencia siempre son masones. Artem. Por supuesto, claro, ahí contesto. Por Sí, supuesto que sigo sosteniendo que la masonería es totalmente pro-occidental y es más, todo el mundo occidental moderno, con nuestra economía moderna, con tecnología moderna que tenemos, es gracias a la masonería. Después explico la cuestión chilena, que en Chile sí la masonería está bastante infiltrada por la izquierda medio revoltosa, pero es un tema aparte, lo puedo explicar. Pero, por ejemplo, en lo que es Reino Unido, Estados Unidos o incluso en Argentina, fueron tres países que llegaron a su esplendor, a su auge en la primera revolución industrial gracias a la masonería. El propio economista liberal clásico Adam Smith fue un gran masón grado 33. Aunque, bueno, obviamente las primeras bases para el despegue del liberalismo y capitalismo surgieron en Holanda gracias a la fusión entre calvinistas, que eran protestantes, y los judíos financistas, que eran expulsados de España, que fueron para Holanda. Los adoptaron, les dieron refugio los calvinistas holandeses y que en conjunto financiaron a los comerciantes calvinistas holandeses, que crearon las primeras bases, los primeros experimentos capitalistas ya en el siglo XVI y XVII, que también inspiraron a los masones escoceses y ingleses del Reino Unido en el siglo XVIII, que ahí postularon las primeras bases del capitalismo liberal, que con rapidez es adoptado por el Reino Unido, por el Imperio Británico, y empieza a prosperar dentro del Reino Unido y después expandirse a su primera colonia y después ex colonia de Estados Unidos. Y obviamente a la propia Holanda también, que siempre fue un país de base del capitalismo originario. Y es ahí cuando surge la primera revolución industrial, entre 1768 y 1840, cuando Europa sale del atraso feudal, casi semi-medieval, todavía no era medieval, pero mercantilista y feudal, y empiezan a aparecer las primeras fábricas, empiezan a crecer ciudades, la gente del campo, donde vivían de la agricultura de subsistencia, vienen a las ciudades, crece la ciencia, la tecnología. Después se da la segunda revolución industrial, que era más impresionante aún, ya con la electricidad, con la industria química, con siderurgia moderna, con ferrocarriles ya bastante modernos, avanzados, con bancos a vapor, y después aviones y automóviles. O sea, ahí directamente pasamos del atraso feudal a la modernidad así en un solo siglo, y una cosa de loco. Y eso se debió a la masonería. O sea, el auge de la masonería fue entre 1718 hasta 1918, 200 años del reinado de la masonería en todo el occidente. Es cuando justamente se da la primera y segunda revolución industrial, y cuando llega la educación seria, cuando pasamos de la educación católica restringida, limitada, a una educación universal, pública, que eleva muchísimo el nivel educativo de unos campesinos analfabetos a pobladores urbanos educados, que hasta tenían acceso, casi, en algunas partes gratuitos, en otros no, a las universidades públicas. Y ese progreso se dio con la masonería, y ese proceso histórico se termina con la Primera Guerra Mundial, porque con el Tratado de Versalles la masonería perdió su reputación y su poder, y ahí justamente se da la revolución comunista en Rusia, y ahí los jesuitas y iluminatis, porque en esa época los iluminatis eran bastante macabros y, digamos, defendían y financiaban lo que es el comunismo ortodoxo, como el de la URSS, Europa del Este. Y bueno, ahí hubo, la masonería perdió parte de su poder, de su influencia, y los jesuitas y los iluminatis, al contrario, lo han ganado y aprovecharon. Por eso el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, hubo muchas catástrofes que padeció el Occidente. Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pero que afortunadamente, a partir justamente de los años 60 y a partir de la infiltración progresista del comunismo ortodoxo, cuando se neutraliza esa amenaza comunista ortodoxa, totalitaria o orwelliana, peligrosísima, cuando el progresismo de índole liberal, porque el progresismo, por más que estaba en la izquierda, al menos se enfocaba a defender los derechos individuales, defendía derechos individuales, y ya con eso la izquierda empezó a pudrirse desde adentro, perdió su parte comunista totalitaria,
se hizo más socialdemócrata, bastante liberal en lo individual, y en lo económico era así más estatista, algo más socialista, pero ya no era comunista y era cada vez más respetuosa con la economía del libre mercado, que cada vez más ganaba la reputación, y más con la caída del muro de Berlín directamente. La izquierda, ya infiltrada parcialmente por el progresismo socialdemócrata, empieza a admitir que la economía del libre mercado realmente funciona. Por más que la criticaban, admitían que era el mejor modelo y que solamente querían algunas mejoras sociales, pero ya no querían cambiar el modelo económico. Y es por eso bueno, que esta infiltración progresista tiene que seguir, sobre todo en América Latina, donde hasta hace poco la izquierda dura, el chavismo aquí en América Latina es de origen jesuita. El chavismo son los que crearon el chavismo, la izquierda radical, son jesuitas de izquierda. Después hay jesuitas de derecha que promovían movimientos de derecha fascista, el franquismo, falangismo, peronismo en Argentina de derecha, incluso el fascismo mussolinista en Italia. Bueno, esos jesuitas de derecha, jesuitas de izquierda son chavistas. Y los que promueven a la nueva derecha populista son jesuitas de derecha, o sea, de exfascistas. Por eso, y este choque entre el chavismo y la nueva derecha populista es una interna entre los jesuitas de derecha y de izquierda. Por eso no hay que caer en esa interna, porque el jesuitismo siempre fue nefasto. Y en cuanto a Argentina, el mejor ejemplo de la realmente supremacía de la masonería sobre el jesuitismo es que Argentina hasta 1853, cuando todavía estuvo gobernada por un tirano de Rosas, que era más pro-jesuita que pro-masón, era un país feudal completamente atrasado, despoblado, con apenas 5% de la población europea, poblado generalmente por gauchos mestizos de mayoría indígena, por un 30-40% de la población afroargentina, que eran esclavos liberados, y un montón de indígenas salvajes o semisalvajes que ni siquiera eran contabilizados. Los que eran salvajes era imposible contabilizarlos. Y cuando llegan los masones al poder, redactan una constitución nacional ultraliberal con nuestro prócer Juan Bautista Alberdi, que es el gran prócer político y fundador de Argentina, el verdadero fundador, porque nuestro libertador, el general San Martín, nos liberó, pero no dejó la base, no dejó una base sólida política, y hubo anarquía, guerras civiles y tiranía de Rosas hasta que los masones no retomaron el poder y no crearon una base jurídica sólida en base del liberalismo masónico, basado en Adam Smith y en la primera constitución de Estados Unidos, en la constitución original de Estados Unidos, pero mejorada, perfeccionada. Y a partir de ahí, Argentina empieza a despegar económicamente, y el artículo 25 de la propia constitución argentina establece que Argentina favorece la inmigración europea, solo europea, no de países limítrofes, europea, y empieza a atraer a millones de inmigrantes. En total, entre 1857 y 1930, llegan casi 7 millones de inmigrantes europeos, principalmente italianos, del norte de España, de Francia, de Alemania, judíos ashkenazim, también llegan de Polonia, de Rusia, de Alemania, también llegan eslavos, ucranianos, polacos, rusos, llegan muchos armenios, incluso llegan cristianos de Siria, Líbano. O sea, llega un conjunto de migrantes de toda Europa, que construyen la base de una Argentina próspera, moderna, occidental. Ya para 1910, Argentina era una potencia occidental consolidada, que pasó de tener 5% de los blancos en 1853 a tener casi 80% de la población europea para 1930, con niveles de vida y sueldos a nivel de Estados Unidos y por encima de cualquier país europeo. O sea, teníamos sueldos por encima de Suiza, por encima del Reino Unido. Por eso venían emigrantes hasta del propio Reino Unido y de países nórdicos para trabajar y vivir en Argentina. Hasta que Argentina no sufrió un golpe de Estado militar del 1943, que era conocido como golpe de oficiales unidos, que eran nacionalistas católicos e hispanistas, de ideología conservadora, jesuítica,
que rompen, que eran apoyados por la Alemania nazi, porque Argentina quería apoyar a los aliados y entrar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, del lado de los aliados. Bueno, para evitar esto, los nazis de Alemania nazi apoyan el golpe de Estado nacional católico jesuita para instaurar un régimen populista, hispanista, jesuita, sindicalista, estatista, y después 3 años después impulsa al destructor de Argentina, que era Juan Domingo Perón, un jesuita, un populista, un fascista, nacional, sindicalista, falangista, o sea, combinó las peores ideologías fascistas, jesuitas, pobristas en una sola cosa, que es el peronismo, una masa inerte, que ni siquiera tiene una definición propia, o sea, no hay una definición concreta, porque es una cosa abstracta que abarca todo lo peor, pero es completamente antimasónica, es contraria al orden político masónico que existió en Argentina entre 1853 y 1930, pero digamos hasta 1943 llegó. Entonces, con el golpe y con Perón se rompió todo eso y Argentina empezó a empobrecer, perder posiciones, empezó a quedar cada vez más retrasada de Europa y de Estados Unidos y ahora cada vez más se parece a un país de América Latina más. Y es así por Argentina, que fue construida por masones, cayó en desgracia por culpa de los jesuitas. Argentina, la propia historia argentina lo explica. Perfecto. Nos queda claro entonces tu postura respecto a los masones y los jesuitas. Siguiente pregunta, Artem. Me gustaría que nos expliques de qué se trata el foro de Davos y el foro de Sao Paulo y si alguno de estos es pro-occidental. Perfecto. Bueno, el foro de Davos, como muchos saben, es una asociación elitista que fue creada en Suiza por un grupo de empresarios, economistas germanos suizos. Su líder es Klaus Schwab, es un alemán de origen judío que desciende del linaje de los Rothschild, o sea, una persona muy brillante, inteligente, muy respetable en el mundo, que crean en las montañas de Suiza, en los Alpes, un lugar donde anualmente se llevan a cabo reuniones económicas elitistas entre todos los países del mundo, especialmente occidentales, que fijan de estrategias de desarrollo a largo plazo, desarrollo sostenible, y que en las últimas décadas han tomado conciencia de que el desarrollo el lineal de la economía, con crecimiento poblacional sin límite, con explotación de recursos naturales ilimitada, a largo plazo iban a devastar al planeta, iban a destruir el ecosistema en países sobre todo del tercer mundo, especialmente África, India, parcialmente América Latina, que iban a generar que la inmigración de los refugiados del tercer mundo iban a destruir a Europa, a Estados Unidos también, y que había que tomar una estrategia para frenar eso y evitar que ni el occidente ni el mundo sea destruido. Y para eso se adoptó una estrategia de economía circular, sostenible, con políticas bastante estrictas de eugenesia silenciosa que he explicado, para que sean aplicados a través de la ONU en toda escala global. Bueno, sus ideas, anteriormente el que colaboró con el Foro de Davos era el Club de Roma, que es una sociedad malthusiana eugenicista muy conocida, muy respetable, que ya hicieron planteos teóricos muy conocidos ya desde la década de los 70, 80, se hacían notar, y que siempre han colaborado con el Foro de Davos y que han logrado postular la Agenda 2030, que es aprobado por la ONU de 2015, y para el 2030 se ha establecido las metas para el gran reinicio, o sea, para reformular todo, todo el esquema económico, productivo y social y político en escala global. O sea, es un programa muy ambicioso que realmente se está llevando a cabo en fechas muy ajustadas y se está dando el éxito. Por ejemplo, desde que la Agenda 2030 entró en vigencia en 2015, hay un desplome de natalidad en todos los países del tercer mundo. O sea, justo desde 2015, incluido en Argentina. Desde 2014 acá hay una caída libre de natalidad y que se da sobre todo en las villas, en los barrios peronistas, los barrios marginales empobrecidos.
Y hay un resultado muy visible. O sea, ya pasaron apenas 6 años, 6, 7 años desde que entró en la vigencia y el resultado es asombroso. Después, lo que es el Foro de San Pablo, bueno, es el contrario, es el extremo opuesto al Foro de Davos. Fue creado justamente por los jesuitas revoltosos, jesuitas de izquierda, con la caída del muro de Berlín, cuando desaparece la URSS, la Cuba queda empobrecida, sola, solitaria, China todavía era débil y pobre. Los jesuitas de izquierda, todos los comunistas revoltosos, crean al Foro de Davos como una organización izquierdista, populista, para hacerse cargo del poder político en América Latina. O sea, es el Foro de San Pablo, el Foro de San Pablo no era progresista. Cuando aparece en 1990 era izquierdista conservador, era conservador en lo social, no era antinatalista, era pronatalista, o sea, favorecía la multiplicación de la miseria en los barrios pobres, los barrios villas, favelas, se oponía al control natal, se oponía a cualquier medida de eugenesia silenciosa. Pero ¿qué sucedió? Que al perder el financiamiento de la URSS y no había de otros financistas, los financistas del Foro de Davos, de la ONU, del Planned Parenthood y de otras entidades progresistas occidentales bastante adinerados, empezaron a infiltrar a los militantes de partidos izquierdistas del Foro de San Pablo y empezaron a través de, claro, de inversiones, de financiamiento, empezaron a meter ahí a la agenda progresista. Por ejemplo, incluso aquí en Argentina, el kirchnerismo era lo más pro Foro de Sao Paulo, más populista, jesuítico. Bueno, aquí un 30% del kirchnerismo ya está infiltrado por la agenda progresista, que militan el aborto, militan derechos de la LGBT, o sea, los propios militantes de la cámpora, que eran lo más chavista, más radicalizado que había en Argentina, que les llegó el dinero desde el exterior, ahí van a las villas, promueven el aborto, derechos homosexuales, promueven el feminismo hedonista, y promueven el ecologismo, luchan contra el cambio climático y demás aspectos de la ideología progresista. Entonces, gracias a la Agenda 2030, gracias a Foro de Davos, se logró desactivar parte de ese movimiento chavista, kirchnerista que había en Argentina y que parcialmente perdió su peligrosidad, se moderó, digamos, se hizo más, o sea, más pro status quo. Digamos que Argentina, a pesar de que ganaron los kirchneristas, bueno, con Alberto Fernández, que no es kirchnerista, sino un socialdemócrata, progresista, pro Agenda 2030, aquí Argentina no se convirtió en Venezuela y se mantuvo el status quo, a pesar de algunas leyes nefastas que se aprobaron, pero en general Argentina se mantuvo, no cayó en esa desgracia y se salvó. Y si en 2023 vuelve a ganar el macrismo, el Junto por el Cambio, Argentina otra vez retorna hacia la centro-derecha. Entonces, es así como la Agenda 2030, a través de su agenda progre, neutraliza la amenaza chavista, izquierdista radical, la infiltra, la modera y evita que países descalabren y caigan en esa desgracia de lo cual no hay fondo, como Venezuela, que cayó y ya no se salvó. No hay forma de salvar Venezuela. Artem, te quiero llevar a un tema un poco más global, de la derecha populista y todo eso, ¿cierto? Porque la mayoría de los nacionalistas siempre han tenido gran desconfianza y enemistad contra el Deep State, como yo creo que tú lo conoces. Sin embargo, en tu libro dices que son genios y que sus planes salvarán a Occidente del reemplazo demográfico. ¿Por qué tendríamos que confiar en la élite del Deep State cuando hay tantas teorías conspirativas y pensadores que están en contra de los elitistas del Deep State? Excelente pregunta, ahí la contesto. Bueno, lo que llaman Deep State en realidad no es otra cosa que instituciones democráticas norteamericanas, instituciones republicanas que parcialmente son formales, son legales, como por ejemplo es el Poder Judicial, Poder Legislativo y otros mecanismos de control, de investigación que evitan, por ejemplo, cuando en caso de que un filtrado de la supuesta ultraderecha, que era el Donald Trump, que era un agente ruso de Vladimir Putin, para que no convierta a Estados Unidos en una dictadura putinista o chavista o algo parecido. Entonces,
Esas instituciones le metieron palo en la rueda, lo empezaron a investigar, lo empezaron a hostigar, forzaron a Donald Trump a alejarse, a distanciarse de Rusia, de Putin, a continuar con las sanciones contra Rusia por lo de Crimea y Ucrania, y un montón de cosas más que neutralizaron al gobierno de Trump, evitando que causa daño y descalabro de una potencia occidental que es Estados Unidos, aún con todos los defectos que tiene. Y otra parte de lo que es Deep State son instituciones subterráneas secretas que, por ejemplo, son sus servicios de inteligencia, son el FBI, la CIA, la NB y otros servicios de inteligencia que existen en este país, que también a través de espionaje, a través posiblemente de alguna coacción o algunas acciones no tan legales, evitan que también infiltrados como Donald Trump, o en caso contrario, si por ejemplo logra ganar Bernie Sanders, que es ultra izquierda del Partido Demócrata, que es otro revoltoso antioccidental, un subversivo, para que también no convierta a Estados Unidos en un país socialista, para que no tenga poder absoluto, lo van a limitar y neutralizar. Entonces, Deep State lo que hace es moderar e evitar que si llega algún extremista, ya sea de la supuesta nueva derecha, de extrema derecha o de extrema izquierda, casi pro-chavista, como Bernie Sanders, para que no hagan daño, para que no destruyan a su país, entonces lo moderan y lo neutralizan. Es eso, lo neutralizan políticamente, prácticamente lo castran, lo dejan sin efecto. Ese es el propósito del Deep State, además de tener una meta de desarrollo a largo plazo, como por ejemplo con el plan de la eugenesia silenciosa que nació en la década de los 60 y que continúa intacto, incluso todos los gobiernos republicanos, con Reagan, con George Bush padre y el hijo, lo mantuvieron. El único que lo quiso boicotear y lo quiso neutralizar fue Trump, tratando de prohibir el aborto, pero no lo dejaron, lo neutralizaron y no pudo, y ya no va a volver a ser presidente. Entonces, ese es el propósito del Deep State. Son instituciones internas bastante elitistas que se encargan de que Estados Unidos siga el mismo plan de desarrollo de largo plazo y que ningún gobierno de turno extremista, ya sea de extrema derecha o extrema izquierda, no lo desestabilice, no cambie el rumbo del desarrollo del país. Es eso. Una pregunta acerca de tu libro igual. En tu libro mencionas varias cosas sobre la eugenesia y yo quería saber algo del tema histórico de la eugenesia, porque a ti te parece que los nacionalsocialistas mancharon la reputación de la eugenesia debido a que practicaron digenesia. ¿No tendrían que haber practicado eugenesia para manchar la reputación de la propia eugenesia? Me gustaría saber eso. Totalmente. O sea, lo que aplicaron los nacionalsocialistas en Alemania directamente ni siquiera fue eugenesia, sino disgenesia. Fue una barbaridad, fue una monstruosidad criminal. Primero, en primer lugar, que la eugenesia siempre intenta darle prioridad a la población más inteligente, o sea, los que sean los más inteligentes, que al contrario tengan las mayores facilidades para reproducirse, dejar descendencia, para que ocupen cargos, digamos, prioritarios en el gobierno, si son empresarios, para que tengan facilidades para hacer negocios. Bueno, las personas más inteligentes en Alemania nazi era la comunidad judía. Cuando llegó Hitler eran 500.000 personas, o sea, casi 1% de la población de Alemania. No eran tanto, pero tenían un coeficiente intelectual casi 10-12 puntos más que los alemanes. Eran muy inteligentes, muchos eran científicos, otros eran ingenieros, eran empresarios, comerciantes, eran personas muy talentosas. Pero Hitler lanza una propaganda estrafalaria, estúpida, extremista, que dice que son de una raza inferior y estupideces parecidas, cuando al contrario eran superiores. Los judíos ashkenazim de Alemania eran superiores a los alemanes promedios. Pero a pesar de eso, con esa locura nazis y pseudo-eugenesistas totalmente disgenésica, son perseguidos, son expulsados. Al principio se los expulsó, la mitad escaparon hacia Israel o hacia Estados Unidos o hacia Argentina, por ejemplo, muchos llegaron hasta Argentina. Y otros que no lograron escapar fueron masacrados, o sea, fueron enviados a los campos de concentración. Y después los supuestos experimentos eugenesistas que hacían los nazis, bueno, por ejemplo, seleccionaban a algunas parejas que consideraban
arios solo por su forma de cráneo, que era una pseudociencia total, y los hacían copular de forma obligatoria, tal como los jesuitas seleccionaban, por ejemplo, a los indígenas hacia dedo, decían vos y vos, bueno, van a ser pareja, y los hacían copular para que procrean. Bueno, lo mismo hacían nazis, seleccionaban a los jóvenes alemanes a dedo, contra su voluntad, les metían el cráneo, decían, ese es un ario de verdad, así que, bueno, los hacemos copular. Y bueno, fue una pseudociencia que de eugenesia no tenía absolutamente nada, y sus hijos, que ellos pensaban que iban a ser hijos de la superraza eugenesista, algo así, pero bueno, salían, Artem, el mejor de los casos salían gente normal, no tenían ninguna mejora. Artem, disculpa que te interrumpa, pero según lo que he leído, los nazis, ¿cierto?, practicaron eugenesia clásica. No sé si será verdad o estoy confundido. Era precisamente lo que tú explicabas. Pero la eugenesia clásica no lo podían practicar, porque Hitler, por ejemplo, prohibía el aborto y entregaba subsidios a las madres con más hijos. Eso, ¿y qué sucede? En cualquier civilización, no importa si son alemanes o si son villeros aquí en Argentina, en Gran Buenos Aires, cuando repartís plata para las familias, para las madres que tengan más hijos, lo que sucede es que las personas de menor cultura, de menor educación, de menor inteligencia, empiezan a aprovechar esos subsidios y empiezan a parir hijos como si no hubiera mañana para obtener ingreso económico, un favor económico, tal como hacían aquí en Argentina, mientras los subsidios y los planes sociales antes se valían más plata, entonces eran un incentivo. Ahora quedaron devaluados y ya casi no vale nada. Ahora ya no hay mucho incentivo, pero hace poco, hace 5, 7, 8 años atrás, cuando el gobierno argentino repartía el dinero por tener hijos y por no trabajar, las personas de las villas se llenaban de 3, 4, 5 hijos, y eso era promovía disginesia. Lo mismo en Alemania, porque la inteligencia no se reparte por igual entre todos los alemanes. Había estratos sociales bajos con menor inteligencia, que eran justamente los que más hijos tenían. Y eso generaba disginesia. No, por default es disginesia, no es eugenesia. Y a pesar de que quiso hacer algunos experimentos que supuestamente eran eugenésicos, eran mal planteados, meramente pseudocientíficos y no dieron ningún resultado favorable. Bien. Pasemos a otro tema. Según tus investigaciones, los jesuitas controlan la mayoría de la izquierda sudamericana y también controlan a la nueva derecha populista, pero muchos nacionalistas culpan a los sionistas. ¿Qué le diría a ellos para que apoyen tu causa y finalmente se tornen completamente en contra de los jesuitas, que según tú son los que realmente tienen intereses antioccidentales? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, el sionismo de por sí no es una logia internacional tipo Illuminati que tiene presencia en todo el mundo. El sionismo de por sí es una ideología basada en el mesianismo tanto judío como calvinista, que es la búsqueda de la tierra prometida para el pueblo, para su pueblo. Por ejemplo, el pueblo judío, por razones históricas y religiosas, está convencido que su tierra prometida está en Israel, lo que es Palestina e Israel. Y bueno, cuando se creó el sionismo a fines del siglo XIX, estableció como meta la colonización de la Palestina, que estaba bajo el control del Imperio Otomán y después del mandato británico. Bueno, empiezan esa colonización para convertir a Israel en su país, en hogar del pueblo judío, para que los judíos que eran marginados en Europa del Este, que padecían los pogromes o antisemitismo, pudieran emigrar a Israel y vivir en su país, ser ciudadanos, ser patriotas de su propio país, o sea, desarrollarse, desempeñarse libremente sin ninguna ley antisemita, porque antes, en esa época, había mucho antisemitismo, sobre todo en Europa del Este, que era justamente donde se origina el sionismo. Después no existen movimientos como logias sionistas como tales que por él conspiran en Chile o en Sudamérica. Sí existe presencia del Mossad. Sí existe influencia de Israel, que es bastante fuerte porque es un país pequeño pero muy potente e influyente, que por ejemplo puede llegar a influir sobre algún país o sobre algún hecho muy puntual, pero no tiene esa super presencia, ese control que le dan
ponerle para decidir, para manipular hechos políticos en Chile o en Argentina o en Bolivia. Eso no existe. Israel no tiene tanto poder. Tiene bastante, ¿no?, de influencia para su tamaño, digamos, pero nada más.